seguía forzando. No debía hacerlo. No. ¡No! El forense, sucesos en la morgue. Para nadie es un secreto que trabajar con muertos puede ser el miedo de muchos, pero hay personas que su día a día es convivir con ellos. La delgada línea entre la vida y la muerte es imperceptible para estas personas. Hoy hablaremos de las experiencias que se pueden llegar a tener trabajando con la muerte. Europa, Ámsterdam, año 1995. Jonathan, un chico recién graduado de la Universidad de Oxford, era un chico poco convencional, con cierto gusto hacia los muertos, lo cual lo llevó a graduarse de forense, pero jamás pensó las cosas que llegaría a vivir. Jonathan era un estudiante solitario que amaba su soledad, pero no precisamente porque tuviera problemas. En la soledad hallaba una paz que nadie más le daba. Jonathan vivía en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa, donde vivía con su padre, pero su padre era alcohólico y cada día cuando él llegaba de estudiar, podía ver cómo su padre estaba tirado en el suelo totalmente borracho. Eso era algo cotidiano para Jonathan. Es como si fuera tan solo un huérfano más. Pero un día, cuando llegó de la escuela, notó que su padre no se había movido ni siquiera un poco del lugar donde lo había visto ayer. Así que decidió ir y hablar con él, pero cuando tocó su cuerpo, estaba totalmente frío. Jonathan entró en pánico al darse cuenta que su padre estaba muerto. Era tarde, la noche ya abrazaba ese frío día. Jonathan no tuvo más remedio que alzar el cadáver de su padre y posarlo en el comedor, al menos hasta que pudiera pedir ayuda al día siguiente. Toda la noche se quedó mirando el cuerpo sin vida de su padre, viendo como poco a poco se le acercaban las moscas. Pero Jonathan era demasiado curioso y la relación con su padre no era muy cercana, así que decide acercarse al cuerpo sin vida de su padre. Jonathan coloca música en un antiguo tocadiscos y empieza a tocar y a ver los cambios que tenía el cuerpo. Poco a poco desvistió el cuerpo de su padre y empezó a notar cómo el cuerpo cambiaba de color a un tono verdoso. La piel al tacto se sentía como un caucho. Jonathan decidió conservar el cuerpo para estudiarlo en su propia casa, así que decide ponerle una pequeña campana en los dedos de los pies para escuchar si en la noche el cadáver se movía. Pasaron los días y cada día Jonathan llegaba de estudiar a revisar su experimento. Era algo que le fascinaba, ver cómo su padre se descomponía poco a poco. La carne del cuerpo empezó a podrirse mientras Jonathan toma notas de todo lo que sus ojos logran ver. Pasó el tiempo y la casa estaba envuelta en un olor putrefacto, lo cual atraía a muchos insectos rodeando el fallecido cuerpo de su padre en el comedor. Un hombre de sombrero y gabardina ve cómo aquel chico entra en esa pútrida casa y dice: esto no tendrá un buen final. Jonathan empieza a coleccionar los huesos de su padre, pues pasado el tiempo ya no queda vestigio de lo que un día fue su alcohólico padre. Coleccionar sus huesos y colgarlos en la sala le dio cierta sensación de compañía, que ni siquiera en vida su padre le brindaba. Y esto fue lo que llevó a Jonathan a convertirse en forense. Disfrutaba más de la compañía de los muertos que de la gente viva. Jonathan era el mejor de su materia. Nadie lo igualaba. Preparaba, revisaba y diseccionaba cuerpos con una habilidad casi artística. Se podría decir que era un artista con la muerte. Poco tiempo después de graduarse, decide mudarse a una gran casa en la ciudad. Todo parecía perfecto para iniciar una nueva vida, pero no faltó mucho para que las deudas lo empezaran a ahogar cada día más. Nadie contrataba a un forense recién graduado sin experiencia. La desesperación lo estaba llevando al borde de la locura, cuando de pronto, un día, sin saber qué hacer, jugando en el borde de la cama con uno de los huesos de su padre, se le ocurre combinar su pasión por los muertos y su trabajo en uno solo, convirtiendo su casa en una morgue. Jonathan empieza a instalar y a comprar todo lo necesario para atender a sus clientes, aquellos amigos del silencio,
los cadáveres. Emocionado al ver su morgue hecha realidad, parecía un niño con juguetes nuevos, así que decide ir a la puerta y esperar a sus fríos clientes. La mayoría de las morgues quedaban a las afueras de la ciudad, pero la de Jonathan estaba dentro de la ciudad, lo que causó que tuviera mucho trabajo pendiente. Jonathan, feliz, los ingresaba a su área de trabajo y con una habilidad casi psicópata empezaba a preparar cada cuerpo como si fueran esculturas. Cosiendo y maquillando para dejarlos a la perfección, pues él también quería que sus familiares los vieran por última vez de la mejor manera posible y no como él y su padre, que lo vio podrirse hasta los huesos. Pero lo que él no sabía es que su sueño se podría convertir en su peor pesadilla. La delgada línea entre la vida y la muerte no se suele percibir, pero mezclar tu hogar con la muerte nunca, pero nunca será buena idea. Jonathan solía colocar una campana en los dedos de los pies de cada cadáver. Es algo que hace desde que su padre murió. Con tantos cuerpos en su casa podía dormir tranquilo sin preocuparse por las deudas, pero la tranquilidad era algo que le iba a durar muy poco. Siempre arreglaba y maquillaba a los muertos en la madrugada, pues según él, era el tiempo perfecto de silencio para hacerlo. Lo único que se podía escuchar eran sus herramientas de trabajo y su respiración. Al terminar, justo a las 3 de la mañana, va a su cuarto para descansar y justo después de cerrar los ojos, se le eriza la piel al escuchar ese sonido, pues solo podía significar una cosa. Jonathan, asustado, baja al sótano para revisar qué era lo que estaba sonando. Con desconfianza, enciende las luces de la morgue y encuentra que una de las ventanas estaba abierta y el viento hacía que las campanas de los cadáveres se movieran. Sonríe inocentemente y cierra la ventana. Sube a su cuarto para descansar de nuevo y por fin conciliar el sueño. Esta vez sintió un escalofrío por todo el cuerpo, pero esta vez no planea levantarse. Cuando de repente el sonido se detiene, pero escucha algunos pasos afuera de su habitación. En su cabeza solo podía pensar que alguien había entrado a su casa, pero ¿quién iba a robar algo de los muertos? Y además, ¿por qué se seguía escuchando ese sonido? Con miedo mira sobre sus cobijas, ya que su puerta era de vidrio. Podría ver lo que había ahí. Ve la silueta de un cuerpo que estaba detrás de la puerta intentando entrar a su cuarto. Dicen que los muertos no descansan en paz cuando dejan cosas pendientes en este mundo. Deudas no saldadas, cosas pendientes o promesas no cumplidas hacen que el alma y el cuerpo sigan en este plano terrenal. Todos los cuerpos que Jonathan atendía provenían de accidentes y incendios. Eran cuerpos que no estaban listos para partir. Lo que había detrás de la puerta seguía tratando de entrar más y más. Seguía forzando la cerradura de la puerta, es como si quisiera romperla. Jonathan, con pánico, decide salir de su habitación por otra puerta que daba directamente a la cocina. Su casa era gigante, tenía puertas por todas partes, pero de algo sí estaba seguro, y es que no iba a volver a su habitación. Lo que él no sabía es que eso se le iba a hacer realidad. Jonathan toma un cuchillo de la cocina para defenderse de lo que sea que estuviera pasando y sigue caminando por los largos pasillos de su casa, buscando la salida, pero justo cuando va saliendo de la cocina, la puerta anterior se cierra de un golpe. Es como si algo lo quisiera encerrar. Jonathan se le hiela la piel, sigue caminando, buscando desesperadamente la salida, pero entre más se acerca a la salida, más se escucha el sonido de las campanas acercándose a él. Jonathan ya estaba en shock. Cuando pasa por el sótano, puede darse cuenta de que las neveras donde estaban los cuerpos estaban abiertas y no había rastro de los cuerpos. Es como si se hubieran levantado. Jonathan siente que hay algo detrás de él y decide meterse dentro de un oscuro y viejo ropero, escondiéndose de lo que lo estaba persiguiendo. Logra esconderse y por las delgadas líneas del ropero ve como un cadáver totalmente quemado que él no había empezado a arreglar estaba caminando y deambulando por su casa. Es una escena tétrica,
ver cómo un cadáver camina por los pasillos de su propia casa. No entendía qué estaba pasando. Escucha más de un cuerpo caminando y quejándose con murmullos que no se entendían, pero que tenían en shock a Jonathan. Estaba sudando frío, su respiración se aceleraba cada vez más. No quería salir de allí, estaba dispuesto a quedarse allí toda la noche, mientras podía salir. Sigue sosteniendo su cuchillo mientras su respiración se vuelve cada vez más agitada, sin saber qué hacer. Jonathan por un momento se echa para atrás para acomodarse, pero en ese momento toca algo frío con su mano. En ese momento, Jonathan sale corriendo de aquel ropero sin importarle nada más. Solo quiere buscar la salida. Desesperado y totalmente aterrado, logra llegar a la puerta y abrirla para salir de su casa, pero al salir se tropieza con las escaleras del portón, cayendo sobre el cuchillo que llevaba en su mano, perforando uno de sus pulmones, provocando que se ahogara en su propia sangre. Poco a poco, sus ojos se van cerrando, pero aún sigue escuchando las campanas de esos cadáveres. Mientras agoniza por haber perforado su propio pulmón al caer, siente como algo detrás de él se acerca y empieza a tocar su cuerpo. Las sensaciones de unas manos frías como si fueran de caucho le recordó a la misma sensación cuando tocaba cada cuerpo que él arreglaba en la morgue. Solo podía quejarse y poco a poco cerrar los ojos mientras lo que sea que fuera eso tocaba su cuerpo. Las historias que podemos encontrar detrás de las personas que trabajan con muertos pueden ser difíciles de creer, pero la vida y la muerte es algo que tenemos siempre presente. Así que no le huyas a la muerte, porque entre más corras, ella más rápido te encuentra. Recuerda comentar, compartir y darle me gusta. Me ayudarías mucho a seguir haciendo historias como esta. Recuerda que quien te habló fue Fate y nos vemos en otra ocasión.